Vamos. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Claudia Pichirilo. Les doy la bienvenida a esta tercer clase de la Diplomatura de Perspectiva de Géneros y Diversidad. Hoy la clase está a cargo de la doctora Sunilda Nirenberger, a quien les paso Carolina, nuestra coordinadora, va a hacer la presentación pertinente y los dejo con ella. Hola Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Sunilda Nirenberger, quien disertará sobre trata de personas y perspectiva de géneros. La doctora Sunilda Nirenberger es abogada por la Universidad de Morón, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral, tiene la maestría en Magistratura por la UBA, la diplomatura en Género y Trata y es diplomada latinoamericana, violencia contra las mujeres, es jueza federal con competencia electoral número 1 de la ciudad de Resistencia, es presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales Federal, es profesora de Derecho Constitucional y Administrativo de la UNCAUS y es directora de diversas diplomaturas en la UNCAUS. También tiene diversas publicaciones, es decir, libros sobre trata de personas. Bueno, tengo el honor y los dejo con ella. Muchas gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a la doctora Pichirilo y a quienes han hecho posible esta diplomatura y que yo pueda compartir con ustedes esta tarde sobre género y trata, por sobre todas las cosas. Y también, por supuesto, como siempre, a Rubén Duc y a Milagros, que nos hacen posible, Fundación Formarte, que nos hacen posible que ustedes, aquellos que están detrás de la pantalla, nos puedan estar mirando. Bueno, creo que es absolutamente elemental e importante esta diplomatura justamente porque vivimos en un mundo en el que nos atraviesa una cultura determinada y esa cultura ha hecho históricamente que veamos la realidad totalmente sesgada. Y entonces, ¿por qué es importante que aprendamos de género y diversidades? Justamente porque tenemos que aprender o darnos cuenta el por qué hay una gran parte de nuestra población y una gran parte de nuestra sociedad, de la sociedad del mundo, que no tiene un acceso efectivo al goce y ejercicio de los derechos que han sido proclamados internacionalmente y también, sobre todo, comprender y darnos cuenta del efecto que causa esta situación sobre estos colectivos, sobre estas personas, sobre estos grupos, sobre estas individualidades. En la medida en que podamos aprender y interiorizar de que hay una manera de ver esta realidad que está determinada por esa cultura históricamente predominante, androcéntrica, que ha marcado el mundo desde el punto de vista del hombre, y que ha puesto a la mujer en una situación diferente, en una situación de inferioridad, tal vez podamos empezar a comprender por qué todos debemos trabajar para cambiarla, porque cuando comencemos a cambiar esta mirada y comencemos a desentrañar en cada caso esa desigualdad subyacente, podemos seguramente cooperar para que la violencia contra las mujeres ya no exista, contra las mujeres y otras diversidades sexogenéricas, para también poder lograr que la trata de personas pueda ser morigerada para poder hacerle frente a la explotación de seres humanos, porque la trata de personas es una problemática que está íntimamente relacionada con la cultura patriarcal, con la cultura androcéntrica, ya que si bien abreva en distintos factores o está promovida y sostenida por distintos factores, y eso también hay que saberlo, uno de los factores elementales es justamente el género y las consecuencias que la construcción del género ha tenido a lo largo de la historia, porque no es casual que más del 90% de las víctimas de trata sean mujeres y niñas, y tampoco es casual
que la mayor parte de este porcentaje sea con explotación, con fines de explotación sexual. Voy a decir básicamente qué es la trata y voy a hablar de estos factores a los que me estaba refiriendo. Previamente quiero explicarles que ustedes van a encontrar en la plataforma un PowerPoint, que es el que yo voy a usar seguidamente para que les sirva de guía en el entendimiento de lo que es la trata y cómo está legislada y hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos de la legislación, y también lo importante que es ocuparnos de las víctimas de trata y cuál es el objetivo fundamental, que es su reinserción y su reparación. Van a encontrar una síntesis muy pequeña, como para que ustedes también tengan una idea rápida, y también van a encontrar fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal que me parecieron muy importantes, que más allá de que muchos de ustedes sé que no son juristas, de que no estudian derechos, de que no son abogados, ni están en el área, van a poder leer los hechos que muestran estos casos y por qué en cada caso se resolvió de una manera determinada y por qué se pudo condenar por trata de personas y quiénes son las víctimas de trata y por qué el consentimiento, ya van a ver, de una persona nunca puede ser válido en el proceso de trata de personas. Bueno, van a encontrar todos estos fallos, como van a encontrar también un fallo sumamente importante que ha marcado un hito en la jurisprudencia internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, como es el fallo Campo Algodonero, que seguramente lo habrán escuchado ya en otras clases, que habla sobre justamente la cuestión del género y de qué manera ha repercutido y repercute en las mujeres y en esa y que advierte, digamos, que existe una desigualdad estructural en relación a las mujeres que de alguna manera provoca la discriminación contra ellas y sostiene la violencia que está habiendo en todo el mundo, ya que eso no es propio solamente de, bueno, nosotros vivimos en un espacio, ustedes son de distintos lugares, y se van a dar cuenta que en cada uno de sus lugares la violencia contra las mujeres es una noticia de cada día. Entonces allí Campo Algodonero, que lo van a encontrar también a ese fallo, después voy a hablar un poquito más, les muestra cuál es el caso que se sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional que de alguna manera nos marca el camino a quienes debemos juzgar en cada caso que es sometido a tribunales y que debemos, lineamientos que debemos seguir cada vez que resolvemos situaciones, tratando siempre, o por lo menos obligándonos más que nada, a juzgar desde una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva de género. Y van a encontrar también en la plataforma el caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil. En el caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil, que también es un caso de la Corte Interamericana, hablan sobre un caso de trata laboral y fue el caso donde la Corte Interamericana declaró la imprescriptibilidad del crimen, en ese caso de la trata, del caso de trata laboral, y obligó a responsabilizar y a penalizar a los autores porque sostuvo justamente que el Estado había estado mirando hacia otro lado mientras durante años y luego de reiteradas denuncias estos trabajadores que estaban en una hacienda de Brasil habían estado siendo explotados. Entonces, redondeando, yo me estoy adelantando un poco a la clase, pero para que ustedes tengan idea, casos de trata y casos de trata laboral como este que marcó un hito también fundamental en cuanto a la imprescriptibilidad de la trata de personas en determinados casos. ¿Qué significa la imprescriptibilidad? Antes de empezar a hablar de trata, significa que puede ser perseguido en cualquier momento de la vida, puede alguien denunciar ese caso ante el juzgado y llevar a sus autores a ser reprimidos o a ser juzgados en cualquier momento. Bueno, dicho esto, también, para no olvidarme, pues me voy olvidando, tienen una película que está cortada porque justamente para que no sea tan larga, que se llama Nina, que normalmente la solemos dar para que puedan comprender el proceso de trata. La película Nina compactada también o cortada está subida a la plataforma para que ustedes, luego de mi clase, puedan mirar con detenimiento y puedan identificar
cada uno de los pasos del proceso de trata y ahí van a entender un poco más sobre de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Y antes de hablar de los factores, voy a hablar de qué hablamos cuando hablamos de trata de personas. Yo voy a comenzar a compartir pantalla. No sé si se comenzó a ver. Milagros, Sí, ¿comienza a verse la pantalla? Se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, aquí esto muestra el comercio de seres humanos, ¿no? Básicamente el objetivo fundamental en la trata para los explotadores es ganar dinero y eso es lo más detestable y lo más encomiable y lo más, digamos, lamentable, que es que un ser humano pueda lucrar con la cosificación de otro ser humano, ¿no? Bueno, cuando hablamos de trata de personas, básicamente estamos hablando de un proceso. Es un proceso que llevan a cabo los explotadores, es decir, cualquier persona que quiera lucrar con seres humanos. Es un proceso que comienza con el ofrecimiento de una persona para ser explotada, con la captación de la persona, el traslado o la recepción o acogimiento de una persona con fines de ser explotada. Con esto ustedes tienen que saber entonces que la trata es un proceso que comienza con captar a alguien o trasladar a alguien o pueden acoger a alguien o darle alojamiento a alguien con fines de explotarlo. Esto siempre tiene que tener claridad que aunque muchas veces, ya vamos a ver después, esa explotación que está en la cabeza de aquel que capta, que traslada o que recibe, puede no llevarse a cabo. Siempre que se pueda acreditar que la persona que captó, trasladó o recibió a alguien lo hizo con esta finalidad de explotación. Explotar siempre es comerciar, ¿no? Lucrar. Y después ya vamos a ver las distintas formas de explotación que establece el protocolo y la ley de trata. Pero sí tengan en cuenta siempre que la trata es sinónimo de esclavitud. No por nada, ya se dijo, lo dijo el Papa Francisco, lo han dicho distintos autores que han tratado a la trata como la nueva esclavitud del siglo XXI. Esto significa que cuando nosotros hablábamos antes de esclavos nos referíamos a los esclavos negros que había en la época de la colonia. Pero básicamente el esclavo era una cosa, era propiedad del dueño, de aquel que lo tenía, del dueño del campo, o del dueño de la chacra. Aquel que tenía esclavos podía venderlo, trasladarlo, cambiarlo, canjearlo, matarlo, eliminarlo, utilizarlo, pisotearlo, hacer con él lo que quiera porque era como una cosa objeto de comercio, utilizable, de quien alguien se podía apropiar. La trata de personas es una forma de esclavitud y se llama la esclavitud del siglo XXI porque aun cuando no reúne las características exactas de esa esclavitud que hablábamos en la época remota, ¿no? Significa de todas maneras el sometimiento, la cosificación y la explotación de seres humanos. ¿Cuáles son? Yo acá puse, hablar de trata es hablar de violencia, vulnerabilidad, postergaciones sociales, educativas, corrupción, denigración, cosificación humana. ¿Por qué? Porque las víctimas de trata no son cualquiera, no es cualquiera. La víctima de trata reúne determinadas características. En la historia de nuestra experiencia o en nuestra experiencia de los que trabajamos con casos de trata de personas, en los hechos que se someten a análisis, en aquellos que han formado parte de las estadísticas, los que son puestos a consideración en cada uno de los congresos, en cada uno de los juzgados, en cada uno de los hechos judicializables que hemos llevado adelante aquí y en el resto del mundo, siempre se trata de personas vulnerables. Por eso siempre hablamos de empoderar a los seres humanos, de empoderar a las mujeres, de empoderar a las víctimas para que ya no vuelvan a caer en esta posibilidad de ser captados por alguien y de ser cosificados. Las víctimas de trata son personas que se encuentran en una situación de debilidad y de diferencia de poder con respecto a los explotadores. Por eso justamente
hablamos de género y trata, porque básicamente la cuestión del género es una de las cuestiones que más afectan o promueven o sostienen la trata de personas, la cultura del patriarcado que ha creado o conformado relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, donde la mujer ocupó siempre un lugar más débil o un lugar de desigualdad, un lugar de sometimiento. En relación a la mujer, siempre existieron pensamientos, como bien lo dijo en la primera clase Julieta de Corleto, se llegó a pensar hasta que tenía el cerebro más pequeño, por ejemplo, que no tenía capacidad para estar en la cosa pública, para poder decidir, para hablar de política, para estudiar. Recordemos que a lo largo de los años, y aunque esto tal vez haya sido repetido por otros expositores, no olvidarnos que por qué cuando hablamos de desigualdad estructural y hablamos de que las mujeres fueron colocadas culturalmente en una situación de desigualdad y que no es natural esta desigualdad, no tiene que ver con que hayamos nacido diferentes, sino que a lo largo del tiempo, allá en el inicio de la historia, la mujer, por su capacidad de procrear, tuvo que quedarse en su casa a tener su embarazo, para poder parir, para poder cuidar a sus niños o niñas, y también luego para atenderlos y atender a su hombre que venía de traer el alimento, de ir a la guerra, y entonces estaba, como ya decían en la Edad Media, solo para agradar al hombre y cuidar a sus hijos, ¿no? Estos eran los pensamientos que había en aquella época, que siguen, ustedes se van a dar cuenta en los lugares que estén del mundo y del país, van a darse cuenta que esto no ha cambiado tanto y que esta idea persiste todavía a través del tiempo y se encuentra todavía instalada en nuestros días. Todavía hoy se piensa que la mujer tiene que ir a atender a sus hijos y cuando se trata del cuidado de sus hijos o de la enfermedad de un niño, está justamente la mayor responsabilidad que esperamos de la mujer que de los hombres, ¿no? Y también con eso de que, como decía Maquiavelo, está para agradar a los hombres y no está para otra cosa, no tiene capacidad para la vida pública. Estamos diciendo la mujer solo está para seducir, está para ser utilizada. Por eso la denigración que existe en relación a las mujeres, el maltrato, la visualización de objeto sexual que tiene la mujer. ¿Y por qué existen tantos estereotipos, estos prejuicios, estos pensamientos, estas ideas que tenemos en cómo la mujer debe estar vestida, en cómo se debe desenvolver, en cómo debe tratar al hombre, que siempre debe estar un poco detrás? Porque el hecho de que yo sea mujer, sea jueza federal y tantas otras de ustedes que están en distintos lugares del país y del mundo puedan llegar a decir que han ocupado espacios en la vida pública, espacios de decisión, espacios de poder, han podido estudiar. Eso no ha sido así a lo largo de la historia y eso no ocurre hoy todavía con la mayoría de las mujeres. De hecho, tenemos estadísticas que muestran que las mujeres que trabajan son en un menor porcentaje que los hombres y especialmente cuanto más arriba van subiendo en los espacios de poder, menos mujeres hay. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el Poder Judicial, en la cabeza del Poder Judicial de la Nación, hay un 75% de hombres. Y si bien hay mujeres ya trabajando en distintos espacios públicos, están en los espacios de menor poder, de mayor trabajo, en trabajos administrativos y demás. Esto nos muestra que hay una diferencia. También nos muestra que hay una diferencia el hecho que hayamos tenido que luchar cada derecho que se nos haya dado la posibilidad de gozar, ¿no? Porque los derechos fueron reconocidos formalmente en cada uno de los tratados internacionales, desde la Declaración Universal, que dice que todos los hombres nacen libres e iguales, todos los individuos, perdón, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Estas personas parece que se trataba solo de hombres, porque es cierto que las mujeres no hemos tenido igualdad. Tuvimos que luchar para estudiar la primaria, luchar para entrar a la universidad, luchar para poder salir a las fábricas a trabajar, luchar y morir. Muchas mujeres han muerto por estar trabajando por el
por lograr el reconocimiento de los derechos. Y también luego, por supuesto, para poder votar. Y hoy se sigue peleando y se sigue luchando para que se le dé, sin cobrarle plus, lugares o espacios dentro de los espacios laborales. Por ejemplo, las mujeres en muchos lugares que son verticalistas o qué sé yo, organismos como bancos, como fuerzas de seguridad, todavía a la mujer se le cobra peajes para poder avanzar en su carrera. Y generalmente cuando hay un cargo para darle a hombres y mujeres se le da al hombre. Primero porque la mujer se enferma más, porque se embaraza, porque tiene que cuidar a los hijos, porque es más chusma, porque es histérica, porque hace lío. Todas esas cuestiones se dicen de las mujeres. Y vuelvo a la trata de personas, porque con esto les he dado un pantallazo de por qué el género y la cultura es tan importante para eliminar la trata. Porque más del 90% de las víctimas son mujeres, porque los hombres no se ven a sí mismos siendo explotados en la prostitución, ¿eh? Y también el mayor porcentaje es de explotación sexual. Hay explotación laboral, hay trata con fines de explotación laboral donde hay muchos hombres, porque ahí nos marca otra vez la cultura que los hombres están para las tareas de fuerza y las mujeres están para agradar, ¿no? Miren, fíjense los años que han pasado y seguimos replicando esta idea. Bueno, las víctimas de trata son especialmente mujeres, niñas, aborígenes, mujeres que viven en lugares muy retirados de los centros urbanos, sin acceso al crédito, sin posibilidades o acceso a la salud. Muchas veces madres jóvenes, madres con múltiples niños, personas que tienen que cuidar a sus hijos, que criar a sus hijos, que atender a sus padres que son viejos o que tienen, o ancianos, mejor dicho, y que no pueden trabajar, o muchas veces vienen de familias disociadas, de familias con problemas de alcoholismo, de abusos desde pequeños, porque donde la pobreza existe y la exclusión está y no hay acceso a los distintos derechos, existen distintos monstruos que atraviesan a las personas y tal vez que nosotros no vemos o no nos damos cuenta, o muchos de nosotros no lo hacemos. Y hay que tenerlo en cuenta esto a la hora de ver el caso de trata, porque muchas veces las víctimas acostumbradas a los abusos no se dan cuenta que están siendo explotadas, porque total es cambiar de un explotador a otro, de un abusador a otro. Entonces, las víctimas de trata en general son personas débiles, vulnerables, que quieren o que buscan un proyecto de vida posible. ¿Y qué hace la trata de personas? Aprovecha esa situación en la que se encuentran y el explotador capta a la persona u otro la ofrece para ser explotada, como sería un padre, una madre, o podría ser un jefe de algún culto, o a veces ha habido casos acá alrededor de porteros de escuela en los lugares más alejados que entregan a los niños para ser explotados, madres que en el lugar de, bueno, en lugares de exclusión absoluta entregan a sus hijas para ser explotadas. Muchas veces también las hacen casarse con personas a cambio de dinero y luego estas personas son sometidas a explotación. La corrupción es otro de los elementos básicos que atiende a la trata, porque obviamente si no hubiera la trata, esta captación, este traslado y esta recepción de personas para ser explotada puede ocurrir dentro, ya van a ver, o fuera del país, tienen que atravesar fronteras. Y para atravesar fronteras con personas que son traídas de otros lugares, que no conocen el idioma muchas veces, que no tienen documentos, tienen que pagar a los oficiales o a los agentes de la aduana o a los agentes migratorios o a las policías o fuerzas de seguridad. Entonces, solamente puede haber trata si existe un alto nivel de corrupción que posibilita este tipo de situaciones. Municipios que habilitan muchas veces locales para ser explotados bajo el rubro nightclub o pub o departamentos privados, que saben que detrás de esta fachada existe explotación de seres humanos y los inspectores no llegan allí solo a veces para cobrar lo que les corresponde. No solo el inspector, podría ser un poco más arriba. Las primeras víctimas de trata de personas que nosotros hemos rescatado fue en un lugar que se llama Las Casitas, en Río Gallegos, donde había
dentro de la misma ciudad o pueblo, una cuadra completa de casitas que eran prostíbulos. Y allí eran llevadas todas las mujeres y niñas de distintos lugares del país y de otros países también, porque las traen de Paraguay, de República Dominicana, de Perú, son traídas a la Argentina para ser explotadas. Generalmente sexualmente, ¿no? Las mujeres. Después los hombres, como los peruanos, por sobre todo bolivianos, son traídos especialmente para ser explotados en tareas laborales, ¿no? Explotación laboral. Entonces, se necesita altos niveles de corrupción. Les decía que esta cuestión de las casitas, allá cuando nosotros fuimos y rescatamos a la víctima, era una chica que le habían ofrecido, vio en el diario una promesa de trabajo, llamó por teléfono y le dijeron que el trabajo era en Resistencia. Ella vivía en una localidad, Resistencia es la capital de Chaco, de acá de Argentina, vivía en una localidad del interior de la provincia, buscaba trabajo y le dijeron que la tarea que tenía que realizar era trabajar como empleada doméstica aquí en la capital de la provincia. Pero resulta que cuando llegó aquí la estaba esperando una mujer, le dijeron no traigas nada, nosotros te vamos a dar la ropa, te vamos a dar alojamiento. Se tomó el colectivo con lo poco que tenía, poco dinero, se vino hasta aquí a Resistencia, la esperaba un vehículo, una mujer que la cargó y estaba esperando a otra chica más que también venía de otro lado. La otra chica en el trayecto del remis le dice, no, a mí me dijeron para trabajar en Buenos Aires, capital de la República Argentina. La cuestión es que esta mujer las lleva hasta su casa, les da de comer y les dice, bueno, la verdad que el trabajo aquí en Resistencia ya no se va a dar, vamos a ir un poco más lejos, pero quédense tranquila que ustedes van, prueban, si no vuelven a su lugar. ¿A dónde las habían llevado? A justamente Río Gallegos. De allí, la chica en un momento, después de 2 días, logra mandar, había escondido un celular entre sus ropas que no le quitaron, y logró mandar un mensaje a su pareja diciéndole que estaba en un lugar muy lejano y que no sabía ni dónde era y que solo podía dar datos de que bajó en un micro, que fue trasladada hacia un lugar que tenía solo una luz roja afuera y ahí entró y se encontró con una niña de Santa Fe que estaba llorando totalmente porque ya la habían violado unas cuantas veces, y ahí se enteró que tenía que trabajar de prostituta. Es así que urgentemente nosotros fuimos, bueno, por supuesto fue las fuerzas de seguridad, se inició la causa y las fuerzas de seguridad viajaron a Río Gallegos, que queda acá a 1.000 y pico, 2.000 kilómetros, y pudieron rescatar a las 2 niñas. Una de ellas estaba en un lugar bajo candado, la otra no, la que nosotros fuimos a rescatar de aquí, estaba en el lugar donde se servían las copas. Pudieron ser rescatadas y traídas. Y allí nosotros ordenamos el cierre de esas casitas y luego muchos jueces lo volvieron a hacer. Pero fíjense, ¿por qué hablo de corrupción? Porque para que esas casitas funcionen y se estén explotando a seres humanos o en la prostitución o se esté allí explotando en la prostitución, obviamente la policía que recorre, el inspector que está, la municipalidad que habilita y todos los jefes de gobierno y demás que pueden estar alrededor y una misma sociedad que mira callada y viendo como natural cuestiones que no son naturales, son los cómplices directos de que la trata y la explotación de seres humanos se lleve adelante. Bueno, obviamente hablamos de cosificación humana porque, como les decía cuando hablé de esclavos, la trata es una cosificación, un comercio de seres humanos, como si fueran una cosa objeto del comercio, ¿no? Y atenta contra la dignidad. Dije hoy que es la muestra más extrema de violencia de género porque las víctimas son denigradas, son violadas, lastimadas, son sometidas, es decir, la víctima que ya viene de lugares donde ha sufrido una exclusión y un obstáculo al ejercicio de sus derechos es
sometida sistemáticamente para ir quitándole la poca fuerza que tenga, porque lo que quieren es justamente que la víctima directamente por temor o por admiración, porque muchas veces se terminan enamorando del único que las cuida o los terminan respetando porque se quedan sin absolutamente nada de autoestima, eliminan la autoestima y la dignidad y la someten para que ya no se vaya, ¿no? Y entonces es como si le van sacando una piel a la cebolla de a una, como para que no quede nada, hasta afectar su propia dignidad, que es esa valoración que tenemos de nosotros mismos y de que nos valoren, es ese sustrato básico, ¿no? Distintivo que hace que los seres humanos seamos diferentes a las cosas. Yo les decía hoy que no es casualidad que la mayor parte sean mujeres y la mayor parte sea con fines de explotación sexual. Fíjense el informe de Protex, que es la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas del año 2020, que se da a partir de denuncias y datos que se toma a través de la línea 145, el 71, acá decía el 71, no sé por qué no me lo toma el Power, bueno, el 71% de las víctimas son mujeres con fines de explotación sexual. Ahí está la cantidad de víctimas que se identificaron, que ustedes después van a poder ver, ¿no? Y también un reducido número de trans o de personas transgéneros o de diversidad sexogenérica, y no quiere decir por ahí que no haya más. Sin embargo, también sufren la discriminación y que no son vistas muchas veces, pero la discriminación contra estas personas es igual a la que sufren las mujeres, ¿no? Los factores que promueven y sostienen el delito, las asimetrías socioculturales, las diferencias, la pobreza, la exclusión, el tráfico ilícito de migrantes, porque justamente la trata aprovecha de estas situaciones de desprotección de las personas, el desconocimiento del delito, personas que no entienden que, por ejemplo, la explotación de la prostitución está prohibida y que si alguien está llevando una niña a un prostíbulo está cometiendo un delito. O también el desconocimiento del delito por parte de las mujeres que aceptan determinadas ofertas de trabajo inocentemente y después cambia totalmente la condición y son explotadas. Bueno, la demanda que hay, una demanda sobre carne humana, fíjense que hasta el momento no ha sido penalizado el cliente o el prostituyente como parte del grupo de explotadores y se sigue dejando afuera a alguien que ayuda a la explotación y que consuma la explotación en la trata de personas, que es aquel que paga justamente para someter a una persona. Y cuando yo digo que paga para someter, digo para someter porque la prostitución en sí misma, que una persona a la que una persona de alguna manera termina, digamos, prostituyéndose por distintas situaciones particulares, que cada uno lo puede mirar de distinta manera, yo no voy a entrar en esa cuestión, pero la prostitución en sí misma no está penalizada. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente porque todos estos factores hacen que posiblemente, y la misma pobreza y situaciones de despojo, lleve a mujeres a prostituirse para poder ganar dinero o para poder vivir. Lo que se recrimina, y esto se tiene que saber, es aquel que lucra con la muerte del otro, con el atosigamiento de otro, con la destrucción y la violación y la violencia contra el otro. Es decir, cada mujer, cuando estamos hablando de explotación sexual, tiene unos 20, 30 pases por noche, que significa donde el que paga tiene todo el poder sobre ellas, puede quemarlas, accederlas de cualquier manera, no importa que estén enfermas, porque el que paga es el que tiene el poder. Y siempre, por supuesto, está en connivencia con el dueño del lugar y el que cobra para que esta persona sea explotada. Entonces, la prostitución, cada uno tomará el lugar que quiera tomar, pero lo que no se puede tolerar es la explotación de la prostitución de otro, ¿se entiende, no? Yo lucro con otra persona. Bueno, discriminación por género, violencia familiar, muchas niñas aprovechan cuando tienen problemas adolescentes, las adolescentes también, problemas familiares, y son fácilmente captables porque creen que les muestran un mundo posible y creen que su vida va a cambiar, ¿no?
Bueno, en la legislación argentina, la voy a pasar rápido porque sé que hay muchas personas que no conocen del derecho. Lo importante es que ustedes sepan que antes la trata de personas, se hablaba de trata de esclavos negros o trata de mujeres blancas, las mujeres europeas que eran traídas de Ucrania u otros lugares, las que llegaron en la época de la colonia Buenos Aires, un barco que termina anclando en Buenos Aires, y allí las mujeres que estaban también despojadas de cualquier posibilidad de proyectos de vida, de trabajo o de satisfacer sus necesidades básicas, son utilizadas en los prostíbulos. Hubo una novela muy conocida, no me estoy acordando el nombre en este momento, pero que hablaba y que contaba toda la historia esta de la prostitución en Buenos Aires. Luego, en 1913, la Ley Palacio es la primera, el primer antecedente que nosotros tuvimos sobre trata de personas, es decir, trata como se conocía antes, porque el verdadero concepto de trata de personas que manejamos hoy es mucho más amplio que la trata de negros o que el comercio de mujeres blancas. Entonces, la Ley Palacio lo que hacía es establecía hasta 15 años de prisión para aquel que facilite o explote a otros seres humanos, o explote la prostitución de otros, o se dedique al proxenetismo. Y en 1936 se sanciona la ley de profilaxis. Esta ley 12.331 está vigente hasta nuestros días. Solamente establece la pena de multa. Pero ¿qué es importante que sepamos de esta ley? Que esta ley establece que están prohibidas todas las casas de tolerancia y los lugares donde se facilite, se promueva o se explote a seres humanos en la prostitución. Fíjense que hasta hace muy poco estaba lleno el país y el mundo de prostíbulos, así abiertamente prostíbulos, porque ahora sigue habiendo, pero con otros nombres, porque están bajo una fachada, digamos, de cualquier otro comercio, justamente porque se ha comenzado a perseguir y a de alguna manera tomar conciencia que el prostíbulo está prohibido, la ley de profilaxis está vigente y que los prostíbulos no están para otra cosa que para explotar personas en la prostitución, y que quien cobra a costas de la denigración humana debe ser penalizado. Entonces, esa ley solo establece una multa, pero está vigente. Quiere decir que todo aquel que facilite el lugar, que promueva, que sea un proxeneta, va a estar penalizado con una multa por esta ley. Luego, en 1949, Naciones Unidas firmó, y nosotros somos también como país signatario, la Convención para la Supresión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, que también decía que la trata y la explotación de seres humanos era una denigración de la persona humana y atentaba directamente contra los valores más importantes de la humanidad y contra la dignidad de la persona. La primera definición de trata de personas como la conocemos hoy está en el Protocolo de Palermo, que es un protocolo que se firma juntamente con el protocolo contra la migración ilegal, juntamente o como anexo de la Convención contra la Criminalidad Organizada de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y allí, justamente en ese protocolo y en esa convención, se estableció la obligación de los países de incluir en sus legislaciones internas el delito de trata de personas. Está mal decir trata de blancas. Delito de trata de personas porque, como van a ver, tiene una definición distinta y un alcance mucho más amplio que lo que era la trata de blancas, que era el comercio de mujeres blancas o mujeres europeas en aquel momento, ¿no? Pero además, otra de las obligaciones que pone a los países es de cooperar para la investigación, para la sanción y para la prevención de estos delitos, y también para proteger a las víctimas, que eso es lo más importante. Cuando lleguemos al final de la clase vamos a ver que el objetivo fundamental que tenemos que tener cuando conozcamos sobre este delito, cuando trabajamos a los que somos agentes de trabajo estatales o actores jurídicos, que tenemos que tener como país, como agentes, como sociedad, es proteger a las víctimas, reempoderarlas, empoderarlas, reinsertarlas, repararlas, restituirles sus derechos, para que justamente, para que tengan un proyecto de vida posible y no caigan nuevamente en la explotación.
Bueno, en Argentina la primera ley fue la 26.364 del año 2008, que adoptó casi la definición del Protocolo de Palermo, que dice, la voy a leer nomás, se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas. Y esto es importante porque hay un cambio entre nuestra legislación actual y lo que decía nuestra ley anterior y este protocolo, ¿no? Que decía, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos y tejidos humanos. Ahí está de qué hablamos cuando hablamos de explotación. Hablamos de explotación de la prostitución u otras formas de comercio sexual. La explotación, hoy está, ya van a ver en la ley, de la pornografía infantil. La explotación de una persona siendo esclavo o sometiéndolo a servidumbre laboralmente, sometiéndolo a trabajos forzosos o con el comercio de sus órganos y sus tejidos de manera ilegal. Esta definición del protocolo la comento nada más para que ustedes tengan idea de que allí comienza la nueva versión o el nuevo concepto amplio que hay hoy de trata de personas, que incluye todas estas alternativas y que en ese momento dice, se entenderá por trata cuando la captación, el transporte, se recurra a la amenaza, al uso de la fuerza, a la coacción, porque el protocolo y la ley 26.364, que era la ley anterior, esta que está aquí, hacían una diferencia entre personas que fueran posibles víctimas mayores de edad o menores de edad. Porque si eran mayores de edad, se suponía que podían prestar consentimiento para ser explotados. Entonces decía, solamente va a haber trata si en el caso de una persona mayor fue engañada, fue sometida, fue secuestrada, se aprovechó de su situación de vulnerabilidad. Y en caso de menores, el consentimiento no importaba para nada. Es decir, una persona menor que haya sido captada o receptada o trasladada con finalidad de explotación, no importaba si había dicho que sí, si había dicho que no, si había prestado su consentimiento, porque se supone que los menores no tienen capacidad para prestar un consentimiento hábil, con libertad, con intencionalidad. Entonces, había una diferencia entre mayores y menores. ¿Qué pasó en la práctica y por qué llegamos a la 26.842 del año 2012, de diciembre, donde se elimina esta diferencia entre la trata de personas mayores y la trata de personas menores? Y se pone una cláusula que dice, el consentimiento de la víctima de ninguna manera exceptuará de responsabilidad a los explotadores. Porque nos dimos cuenta, todos los que trabajábamos en esto, y especialmente los legisladores, porque hubo gente que trabajó para ello, para que puedan entender que las víctimas de trata no son personas empoderadas. Es decir, es muy difícil, salvo que yo sea secuestrada y llevada a un país lejano donde no pueda ni siquiera moverme, que yo pueda ser víctima de trata de personas. Estoy hablando siempre que no haya un secuestro, que es la parte de la trata violenta. La mayor parte de la trata en el mundo tiene una forma pacífica, una forma blanda, es decir, se capta con una promesa, ya van a ver ahí, se capta con una promesa de trabajo, con una promesa de estudio, se traslada para decir que te vas a un lugar donde vas a estar mejor, o ofreciéndole, porque muchas veces se ofrece trabajar en un prostíbulo, haciendo pases o sirviendo copas, pero contándole que van a cobrar un dinero que ellas solas van a cobrar, que se van a ir cuando quieran, que van a manejar la situación como les plazca, y sin embargo después la vida cambia porque no se pueden ir más, porque son transferidas de un prostíbulo a otro, porque quedan bajo el poder absoluto del que cobra por su explotación.
Y lo mismo cuando se trata de trata laboral, porque en la trata laboral también las personas están sometidas y no tienen posibilidad de consentir ni de elegir. Entonces, cuando se dieron cuenta que la práctica nos mostraba que las víctimas de trata eran determinadas personas, sujeto activo, es decir, explotador, puede ser cualquiera, pero sujeto pasivo siempre es una persona desempoderada, con desigualdad de condiciones, con necesidades básicas insatisfechas, que necesita, o con problemas familiares también, o que ha sido víctima de violencia, o que ha sido víctima de violencia y abuso durante su niñez y adolescencia, que ya no ve la diferencia y que cree que ese es su destino final y que las relaciones humanas pueden ser violentas normalmente. Entonces, cuando se dieron cuenta que las víctimas de trata no se encontraban en una situación o condición en relación al tratante o al explotador de consentir o de tener libertad, y que una vez que eran captadas se quedaban bajo el poder de los explotadores sin poder elegir otra cosa, entonces quitaron el consentimiento de la víctima. Entonces, bueno, la definición del Código Penal, nuestro argentino, está el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional o fuera también del territorio, porque puede ser que se cruce fronteras, o puede ser de una provincia a otra, o puede ser a un lugar a otro, de un mismo lugar, de un mismo espacio territorial, siempre que se la saque de un lugar del hábitat donde viven, donde seguramente tienen lo único que las puede salvar, ¿no? Porque así aumentan y perfeccionan la vulnerabilidad y la debilidad y desprotección de la víctima. Y ahí dice, aunque mediare el consentimiento, ¿ve? Ahí es el cambio que se hizo, que justamente el consentimiento ya no va a tener ningún tipo de valor, ¿no? Bueno, acá estamos hablando del bien jurídico protegido, quiere decir, ¿cuál es la finalidad del legislador cuando sancionó esta ley, o de Naciones Unidas cuando se reunieron los países a tratar de eliminar la desaparición de mujeres, el tráfico humano, la migración ilegal, el sometimiento y la esclavitud? ¿Cuál era la finalidad? Proteger la dignidad de la persona, la libertad. ¿Qué es lo que se trata de proteger? La libertad de los seres humanos. Pero ¿qué libertad? No solo la libertad de locomoción, porque podría pasar que alguna persona sea secuestrada para ser llevada a la explotación, pero puede pasar que no sean secuestrados, que no sea la libertad de locomoción. Hay muchos casos que se dieron en los cuales se asumía que la víctima podía irse cuando quería porque salía del prostíbulo a la farmacia, acompañada siempre por alguien, y volvía al prostíbulo, y que tenía libertad de locomoción. Lo que se dijo y se dejó bien en claro es que lo que se protege es la libertad de autodeterminación, esa posibilidad o facultad que tenemos de elegir un proyecto de vida sin condicionamientos. Entonces, cuando se habla de libertad de determinación o de decisión sería, justamente lo que se trata es de cuidar esa libertad o esa posibilidad de decisión y de elegir que debería tener toda persona, de elegir un proyecto de vida digno. Entonces, lo que normalmente se critica es de decir que cuando se habla de trata de personas mayores de edad y no se pregunta si consintieron o no, y de todas maneras se presume que hay delito de trata, le están quitando a esta persona mayor una de las calidades específicas de la característica principal por naturaleza o como esencia que tiene la persona humana, que es su libertad, porque presumimos que la víctima no puede prestar consentimiento. Pero sin embargo, lo que contestan la mayoría de los autores y quienes estudian esta situación y que han dado de alguna manera una respuesta a esta posición doctrinaria, es que lo que se trata de proteger es que la persona pueda elegir un proyecto de vida digno, no cualquier proyecto de vida que la pueda cosificar, sino un proyecto de vida posible que le permita seguir considerándose persona.
porque justamente, como decía Pico de la Mirandola o Kant, que decía que la persona es un fin en sí mismo, mientras que las cosas eran medios para otros fines. En la trata de personas, la persona es tratada como un medio para otro fin, ya sea para cubrir las necesidades económicas de aquel que quiere lucrar con la explotación, ya sea porque se cubren necesidades sexuales de otros, de placer, o por el mero poder. Hay gente que paga porque puede y somete a otro porque puede, porque tiene poder. Bueno, lo que se trata de hacer es que el derecho proteja a las personas para que sigan considerándose personas, es decir, que sostengan ese sustrato básico distintivo que diferencia a las personas de las cosas, que es la dignidad y esa posibilidad de autodeterminarse, ¿no? Bueno, aquí solamente algún concepto para que les quede a ustedes, que se trata de proteger la libertad individual, que es en la trata se encuentra en juego, que es el profundo condicionamiento de la capacidad del sujeto pasivo de autodeterminarse, ¿no? Que es lo que estaba diciendo recién. La restricción en el ámbito de autodeterminación del sujeto puede darse aún sin una limitación a la libertad física, ya sea por medio de engaños, coacciones o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad que está presente en todos los casos de las víctimas de trata, porque son personas que se encuentran con diferencia de poder. Esto yo acá les puse, para aquellos que les interese, la causa donde se dijo o se virtieron estos conceptos. Bueno, luego vamos a hablar del tipo subjetivo en el delito de trata para aquellos que hacen derecho. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere dolo más finalidad. Es necesario, entonces, para que ustedes sepan de qué se trata nuevamente, que la trata es un proceso, siempre hay que probar que hay un proceso. El dolo es querer captar, conocer que se está captando para someter, o querer trasladar para someter, o querer acoger o recibir, y la finalidad, que es eso que está en la mente del autor, del explotador, del tratante, del que captó, del que trasladó, del que recepcionó o del que ofreció a una persona que sabe que está yendo a ser explotada. Entonces, tiene que haber ese proceso. La trata es un proceso. Las etapas de este proceso son ofrecer, como les dije antes, captar, ofrecer justamente que es, doy a alguien, a mi hijo, a una persona que tengo, a mi pupilo, a una persona que esté en una iglesia, por ejemplo, los que son jefes de cultos pueden entregar a otros, como yo les decía, el portero de una escuela en una localidad del interior que entregaba a niños para ser explotados, empezaron a desaparecer los niños y después se dieron cuenta de que en realidad los estaba entregando para ser explotados. Las madres que en una situación de exclusión absoluta y de falta de cultura o conocimientos o educación o en una vida de violencia entregan a sus hijos muchas veces o sus hijas sin entender demasiado o tal vez pensando que van a tener una vida mejor y las entregan a cambio de una suma de dinero o de alguna promesa de mejor vida, ¿no? Trasladar es lo mismo, es llevar a la persona de un lugar a otro, es quitada de un espacio y llevada a otro lugar donde va a ser recibida. Ahí está la diferencia entre recibir y acoger, que dicen. Recibir es tomar algo que se entrega, como lo dice la Real Academia, y la diferencia que tenemos con acoger es justamente que acoge a aquel que le da un alojamiento, el que le da un espacio, ¿no? Que es como que se mantiene en el tiempo, con la finalidad de explotarla. Bueno, la piedra de toque decía, es importante esto, del delito de trata, es justamente captar. ¿Por qué? Porque el reclutador va a ir a buscar a las víctimas en los lugares donde vea que se encuentran o que hay mayores necesidades o donde la víctima es más débil o tiene mayor posibilidad de captarla y de sostenerla en el tiempo y que haya menos resistencia, porque también hay una etapa en la trata de personas de aquellas, sobre todo se ocurre bastante cuando las personas son captadas por medio de la fuerza o cuando las personas son captadas. Captar significa atraer la voluntad, ya lo van a ver por aquí, que también está
¿ves? Captar es atraer a alguien, es ganarse la voluntad o el afecto de alguien. Entonces, esta captación muchas veces se hace por la fuerza, pero muchas veces se hace diciéndole a la otra persona que lo que va a hacer es una tarea determinada, o la van a llevar a estudiar a otro lugar, o va a trabajar cuidando, no sé, ancianos, o que va a trabajar en una fábrica. Y realmente, o en el caso de la trata laboral, lo mismo, se les ofrece condiciones de trabajo que los van a sacar de la situación en la que están, o por lo menos que les significan un proyecto de vida diferente, o una forma de alimentarse, o de ir a estudiar, o de atender a sus hijos. Y luego se dan cuenta que cuando llegan, que la situación es otra, que la vida es otra, y entonces tratan de resistirse. Y por eso vemos acá que puse que captar es una de las piedras de toque del delito de trata. Justamente lo dice uno de los autores de la doctrina y de la jurisprudencia. Justamente, ¿por qué? Porque se aprovecha a aquellas personas que ofrezcan la menor resistencia, que sean, ustedes fíjense, nosotros nos damos cuenta, una persona muchas veces que viene del campo a la ciudad, no, a veces ni siquiera habla, no sabe pedir, no sabe preguntar, tiene vergüenza, está apocada, si alguien no le pregunta si se quiere sentar, no se sienta, si le preguntas si tiene hambre, no habla. Y así ni hablar de las personas que vienen desde otros lugares que ni siquiera conocen el idioma. Y en este sentido, muchas mujeres son trasladadas desde otros lugares, y en esto por eso también digo en todo tiempo de que la trata tiene que ver con el género, porque ustedes van a ver que la mayor parte de la trata, sobre todo con fines de explotación sexual, vuelvo a repetir, son mujeres por estas prácticas y estos estereotipos y estas presunciones o preconceptos que tuvimos y tenemos a lo largo del tiempo, donde las mujeres ni son escuchadas y son directamente denigradas, ¿no? O discriminadas. Bueno, acoger es servir de refugio o albergar a alguien, ya le dije lo que era trasladar. La finalidad de la explotación, entonces dijimos que estos puntos del proceso, ofrecer, captar, trasladar, acoger, se puede dar uno o se pueden dar todos, es decir, lo que se debe probar, porque nosotros siempre estamos hablando de qué manera reprimir al explotador, sancionar al explotador y proteger a la víctima. Entonces, ¿qué va a pasar en un juicio? Hay que probar que alguien ha ofrecido a otro para explotar, o hay que probar que se ha captado a una persona en un determinado lugar aprovechando de su situación de necesidad para ser explotada, o que se ha trasladado, o que se ha acogido en un lugar. No es necesario que en este proceso se prueben todos estos pasos. Con uno que se pruebe ya está. Y con que se pruebe esto sin probar que se explotó realmente, igual habrá trata de personas. Y cuando hablamos de la finalidad de la explotación que les decía, es decir, que en la mente del que capta, traslada o recibe tiene que tener siempre que está yendo a explotar al ser humano, puede ser la esclavitud o servidumbre, dice la ley, bajo cualquier modalidad, trabajos o servicios forzados, la prostitución ajena u otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, la pornografía infantil, el matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho. Bueno, ustedes van a entender seguramente de qué hablamos cuando hablamos de esclavitud o servidumbre, trabajo forzoso, prostitución, pornografía infantil, que son representaciones obscenas de niños o sexuales de niños. Pero cuando hablamos de matrimonio servil, que se llama, o el matrimonio o unión de hecho, es estos casos que yo le explicaba hoy, que es cuando alguien ofrece a su hijo o a alguien que tiene bajo su poder o sobre el que tenga poder de determinación, lo ofrece en matrimonio a alguien que se casa. Pasa mucho cuando se casan con alguien aquí en lugares, por ejemplo, en un país o en cualquier otro país. Pasó un caso muy conocido en Paraguay, donde se habían casado dos mujeres no me acuerdo si eran coreanos, con coreanos, y cuando llegaron al lugar de destino, que era el lugar de origen de los explotadores, de quienes se habían casado, se casaron como si se las enamoraron, digamos, porque es una forma de captar. Captar es ofrecerte
una buena paga, es ofrecerte un buen trabajo, ofrecerte un buen estudio, seducirte y enamorarte, y después cuando ya estás enamorada te propongo acostarte con una persona o mi amigo, y después ya vienen 10 y así sucesivamente se crea un círculo de poder y de sometimiento. O también en el caso de los casamientos, de personas que se casan pensando que se casan con el amor de su vida o se casan con alguien que las quiere salvar de los lugares o de las situaciones que viven, y son llevadas a otros lugares y son sometidas a explotación, ya sea en talleres para su trabajo forzado, en servidumbre, o también para ser explotados sexualmente. Esto existe, digamos, no es un... no va, digamos, en Chaco también, existen casos de mujeres aborígenes que son ofrecidas en matrimonio y luego son sometidas, ¿no? Y después la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Pasa mucho ahora, estaba leyendo un artículo estos días sobre Ucrania, donde hay la mayor prostitución y explotación de seres humanos y sometimiento, capaz no sé si es la mayor, pero del mundo podríamos decir, o es uno de los principales lugares. Y uno de los comercios más grandes es la extracción ilegítima y la explotación o la venta de órganos y tejidos humanos. Se captan a personas, se les extraen los órganos o uno de ellos para que siga viviendo por dinero, y a veces aparecen muertos, tirados en cualquier lugar, total. Al ser trasladados de un lugar a otro, ser personas pobres o excluidas, nadie pregunta por ellos. Y bueno, y justamente se comercializa de esa manera. Entonces, esta también es una forma de trata. Si se capta a alguien justamente para extraerle sus órganos y comerciarlos, es una forma de trata de personas. Por eso creo, y espero que así sea, vayan entendiendo la diferencia entre trata de blancas y trata de personas. Trata de blancas vendría a ser una parte de lo que es hoy la trata de personas, que incluye otras formas de explotación, no solo en la prostitución. Hablamos hoy del consentimiento, que el consentimiento no tiene ningún valor, no importa que la víctima haya consentido, porque, y esto es una presunción, dice iure et de iure, aquellos que saben derecho lo van a entender, no admite prueba en contrario, que descarta la anuencia de la víctima o su consentimiento para desresponsabilizar al autor de su responsabilidad, valga la redundancia, ¿no? Al explotador, o para eliminar la responsabilidad del explotador. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando antes se prevenía, se reprimía o se investigaba un caso de trata de personas y se lo llevaba ante los estrados del tribunal, lo primero que hacía la defensa, es decir, el abogado de aquel que fue detenido por explotador, porque era el dueño del prostíbulo, o porque era el dueño del remis que los trasladó, o porque era una persona que las había captado en algún lugar que era conocido, que normalmente trabajan todos muy organizadamente, uno capta, otro recibe, es decir, cuando se trata de largas distancias, muchas veces se les paga el pasaje para ser trasladadas en colectivo, o las llevan en vehículo, o también hasta se les ha pagado cuando tenían que ir o tienen que ir a, no sé, al sur del país, se les paga pasajes de avión, y ya hay un remisero, una persona específica esperándolas en el aeropuerto, no las lleva cualquiera, van y las buscan directamente y la entregan al lugar donde luego aquel que las recibe, al que las va a explotar específicamente en el lugar, ¿no?, de explotación. ¿Y qué pasaba? Las personas, como les decía, cada vez que se detenía a alguien y se había allanado un prostíbulo, supónganse, o en un caso de trata laboral que se haya allanado un campo y se trató de rescatar a las víctimas de trata que estaban siendo explotadas en el campo, cada vez que esto ocurría, iban a juicio los explotadores. Al momento en que prestaban declaración, su abogado trataba de denigrar a la víctima. ¿Y qué hacía? Buscaba elementos para probar que la víctima consintió el ser trasladada, que ella quiso ir que él le ofreció ir al prostíbulo, supónganse, o al campo a trabajar, y que la víctima estuvo de acuerdo, y que estuvo de acuerdo en ser sometida 30 veces por noche, y en que estuvo de acuerdo en el pago que se le daba porque cobraba para eso. Y para probar ese consentimiento,
también se denigraba a la víctima y se la ponía en tela de juicio diciendo, bueno, justamente en esto el género otra vez está presente y nuestra cultura, de que la víctima era una mujer ligera, que siempre se vestía provocativamente, que ya era prostituta antes. Es decir, se trata siempre de estigmatizar a la persona víctima para salvar al explotador. Entonces, cuando esto ocurría en la mayor parte de los casos, la víctima misma tenía que probar que ella no consintió, que ella no dijo que no. ¿Y cómo se prueba lo inexistente? ¿Cómo hace una persona que fue explotada, llevada al sur o llevada a otro país para decir, no, yo no quise, yo no quería que me sometan, que me violen, que me quemen, como pasó acá en uno de nuestros procedimientos, que la víctima logra salir y al declarar estaba toda quemada con cigarrillo, cortado los pezones. A otra se la prendió fuego en Buenos Aires. Es decir, quiero decir, las víctimas sufren realmente, hay un destrato, hay una violencia íncita en la explotación de la prostitución, más allá de los pensamientos que puedan tener cada uno. La explotación de la prostitución es un delito y realmente hay mucho sufrimiento y mucha violencia cuando se habla de explotación de seres humanos. Entonces, los abogados trataban de probar que la víctima había consentido. Por eso se eliminó el consentimiento. Entonces, ahora nadie tiene que ocuparse de hacerle decir a la víctima que consintió, porque ya no importa si consintió o no consintió. Se trasladó a alguien, se la recibió, se la acogió, con fines de explotarla, directamente no me importa si consintió o no, hay trata de personas y esa persona debe ser reprimida o procesada o condenada, ¿no? Bueno, yo les dejé acá lo que se dice del consentimiento, lo que dijo la casación, lo que debe comprenderse, dice, es la cosificación a la que son transformadas las víctimas, la ausencia de la condición de sujeto de derecho en que se encuentran las mujeres sometidas a trata de personas. Dice, esto es un voto de Ana María Figueroa, que siempre está muy fuerte con el tema de la prostitución como violencia contra las mujeres, y dice, cuando una mujer está inserta dentro de una cadena de proxenetismo, hay violencia y no hay autonomía de voluntad como para que alguien pueda salir voluntariamente de esta situación. Siempre tenemos que pensar que detrás de la explotación de la prostitución hay organizaciones, hay personas que ganan dinero y que no, la persona que está sometida o la persona que es la prostituta en sí misma no tiene tantas posibilidades de salir fácilmente. Alguna vez me gustaría que puedan ver el testimonio de Sonia Sánchez, que es una mujer que fue llevada a distintos lugares, que sufrió la pobreza, el hambre y que luego fue explotada en la prostitución en el sur, en Buenos Aires, y pudo salir de esta cadena de proxenetismo y de explotación y cuenta siempre da su testimonio para poder entender por qué justamente no puede haber consentimiento y por qué hay que luchar contra la trata de personas, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo, que está en distintos fallos de la Cámara de Casación, por eso se los puse, para que ustedes después tengan una guía, puedan buscar las causas si quieren, o puedan entender de qué estamos hablando, ¿no? Consentimiento y revictimización es lo que les dije hoy. Cargar a la víctima con la acreditación de no haber consentido conduce directamente a la revictimización, es decir, otra vez le estamos, además de ser víctima de la explotación, de ser víctima de toda la ausencia del Estado anterior porque no le dio posibilidad de un proyecto de vida posible o digno, la vamos a cargar nuevamente a que tenga que ver de qué manera muestra de que no consintió, de que la exploten, que la violen, que la quemen, que la sometan, ¿no? Y de hecho, bueno, dice, lleva a la revictimización. De hecho, en los casos judiciales se centraba la atención en la misma, y esto viene de la mano de la peligrosa influencia de prejuicios y de nuestros mitos. Justamente siguiendo esta postura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero del que yo les hablé hoy, advirtió que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en caso de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos. Lo primero que se trata en todo este proceso de trata de personas o de investigación y represión es no revictimizar, que no se revictimice, al revés, proteger a la víctima,
repararla, restituirle sus derechos, reinsertarla socialmente. Y lo que se hace cuando se trata de que la víctima o se interroga o se interpela para que vea si prestó el consentimiento, es ponerla en otro lugar de sometimiento donde tenga que pasar la vergüenza y también el escarnio de tener que demostrar que ella no consintió. Y justamente en estos casos, cuando se elimina el consentimiento, se tienen en cuenta también los patrones socioculturales en los que estamos insertos. Porque esto que dice la Corte no es casual. La influencia de patrones socioculturales discriminatorios, dice, pueden influenciar sobre la credibilidad de la víctima. ¿Por qué? Porque todos pensamos que la víctima está mintiendo, porque tenemos en la mente una mirada androcéntrica, machista, que decimos, bueno, pero si la víctima fue queriendo, si ya estaba en la prostitución antes, seguro que se fue y prestó su consentimiento. La víctima dice, no, la verdad que yo no quería, y no se le cree. Entonces, ¿qué pasaba en estos casos? Los jueces no juzgaban a los explotadores porque no creían en lo que la víctima contaba. Y entonces, a eso se refiere la Corte Interamericana, y cuando nos capacitamos en género y diversidades, ¿y por qué es tan importante? Porque tenemos que eliminar ese sesgo patriarcal y androcéntrico que tenemos, ese sesgo machista, de ver la vida desde un lugar y de creer que la realidad como la vimos hasta ahora es tal cual. Y en realidad, la realidad o los hechos son de otro modo porque entrañan una diferencia de poder en cada caso que deben ser analizados en el contexto en el que se desenvolvieron. Es decir, si yo tengo un caso de trata de personas y hay una mujer sometida en la explotación de la prostitución, tengo que ver de dónde viene, qué hacía, escucharla, estudiar su vida anterior, para ver si tenía las herramientas necesarias para decirle que no, o si era una situación o se encontraba en una situación de vulnerabilidad, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Fíjense que la víctima debe ser oída, debe tener un traductor si es de otro lenguaje, si tiene, digamos, de otra lengua o de otro idioma, y debe escucharse lo que dice la víctima, y si no habla, o si dice, por ejemplo, sí, él me protegía, tenemos que ver en qué contexto dice que la protegía, cómo fue su vida, de dónde viene, cómo la captaron, cómo vivió antes, el temor que puede tener a ser sometida de nuevo, porque lo que nos pasa cuando llevamos adelante las causas por trata de personas, que a pesar de que los estados se comprometieron al día después de rescatar a las víctimas, prestarle asistencia y protección, lo cierto es que no siempre ocurre y las víctimas vuelven al lugar de donde salieron y son o captadas o son castigadas por los mismos autores que terminaron siendo procesados por culpa de ellas, que dijeron que habían sido explotadas o que habían sido violentadas. Entonces, esta influencia de patrones socioculturales, como les digo, debe desterrarse y debe llevar a que nosotros podamos ver el poder y el despoder, como dice Rita Segato, en cada relación existente. Porque en cada relación donde hay mujeres, donde hay niños, donde hay pobres, seguramente lo que llamamos categorías sospechosas o ancianos o ancianas, debemos mirar con más atención y analizar con más profundidad esa diferencia de poder que se encuentra íncita en estas relaciones para poder ser justos y poder ver realmente qué es lo que ocurrió en ese caso y qué papel pudo desempeñar esta persona, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las agravantes, estamos hablando del delito según la ley, ¿no? Pero entonces hay una penalidad para aquellos que captan, trasladan o acogen a personas con fines de explotación. Pero si además se hizo con engaño o con fraude o con violencia o amenazándola o con abuso de autoridad o con la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de alguien, como yo les decía hoy de los padres, si tuvieron que pagar al padre o le pagaron a un jefe de culto o a un maestro de escuela o a la jefa de una salita de salud, de un centro de salud, como también ocurrió acá, que era quien captaba a las víctimas para luego entregársela a alguien que las trasladaba a otros lugares del país, o cuando se logra consumar la explotación,
la pena se va a agravar en todos estos casos, ¿no? De lo contrario, igual siempre habrá trata, siempre que el proceso anterior que les dije de captación, traslado y acogimiento con finalidad se lleve adelante. Bueno, las agravantes también es cuando la víctima esté embarazada, cuando sea una persona mayor, cuando son discapacitados, 3 o más víctimas, 3 o más, bueno, acá está, 3 o más víctimas, no, 3 o más personas en la organización de explotadores, es decir, 3 o más responsables y 3 o más víctimas, cuando fuere menor de 18 también. Cuando quien se ocupe sea un ascendiente, descendiente, cónyuge, es decir, si es un familiar, cuando sea una autoridad o ministro de culto, un funcionario público. Ponía acá está el 3 o más partícipes que debía estar en la filmina anterior y repetí 2 veces 3 o más víctimas. Pero bueno, en todos estos casos, ustedes después lo ven con tranquilidad, va a agravarse la pena. Y yo les hablaba de vulnerabilidad, que las víctimas se encuentran en una situación de diferencia de poder, de despoder, de sensibilidad, de debilidad, ¿no? Y de vulnerabilidad. Dice las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que se consideran en condición de vulnerabilidad las personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas personas que por algún tipo de condicionante no puede ser oída, no puede reclamar para defenderse, está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y para ir a la trata más específicamente, las notas interpretativas de los trabajos preparatorios de cuando se sancionó o se legisló allí, cuando se firma el protocolo de Palermo, dice, la alusión al abuso de una situación de vulnerabilidad debe entenderse como referida a toda situación en que la persona interesada no tiene, esto es lo importante, más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso. ¿Vieron por qué se elimina el consentimiento? Porque la persona no tiene fuerzas, no tiene herramientas, no tiene opciones de vida, no tiene elementos, no tiene otro más aceptable o verdadero que someterse al abuso. Por eso se habla de diferencia de poder, ¿no? De cosificación, de sometimiento, de esclavitud. Bueno, ¿cuáles son las causas de vulnerabilidad? Ya la vimos en la regla de Brasilia anteriormente, en la filmina que antes que nos precedió, que es edad, discapacidad, pertenencia a una comunidad indígena o a minorías, victimización, migración, privación de la libertad, género, pobreza, desplazamiento interno. Es decir, todas aquellas posibilidades o todas aquellas circunstancias de la víctima o de las personas que la condicionan a ser una persona que pueda gozar normalmente de sus derechos o que sea una persona empoderada o que sea una persona que pueda tomar o que tenga opciones de vida diferentes, que no sea el sometimiento, ¿no? Y luego, como yo estaba hablando mucho de trata sexual, y que es más fácil de entender, porque cada vez que hay la facilitación, la promoción o la explotación efectiva, o se lucra, digamos, con la prostitución de otro, habrá trata de personas, que es explotación de la prostitución, o también cuando es con fines laborales. ¿Qué es esto? Cuando una persona se la somete laboralmente. Indicadores les puse yo de trata laboral. Voy a tomar un poco de agua, disculpen. Los indicadores de trata laboral se refieren, van a encontrar también un documento de la ONU, creo que es la ONU, o bueno, sí, la ONU creo que es, o de la OIT, donde habla de indicadores de trata. Es decir, ¿qué circunstancias tenemos que tener en cuenta nosotros para decir que hay trata? ¿Por qué esto en la trata laboral? A ver, porque tendemos a ver como normales prácticas que no son normales. Tendemos a ver como normales que una persona trabaje todo el día, duerma 6 horas de noche, no se le pague, viva en el campo, cuando tenga que vivir nomás allí y se le pague con hierba y azúcar, nunca pueda empoderarse ni irse a otro lugar. Y el día que se vaya, porque no le gustan las condiciones, va a tener que estar con un bolsito y una mano atrás y otra adelante, como decimos nosotros,
para ir a buscar una alternativa diferente, porque no ganó para su sustento, no estudió, no creció, no se desarrolló. Entonces, hay que diferenciar entre infracciones a las leyes laborales y cuando hay trata de personas. La trata siempre significa sometimiento, significa pertenencia a una persona, significa dependencia, significa siempre, de alguna manera, que se encuentra involucrada o condicionada a la libertad. Es decir, no solo la libertad de irme, sino la libertad de elegir, la libertad de hacer otra cosa. Bueno, yo te voy a pagar por el día entero de trabajo 200 pesos. Sí, pero ¿sabe qué? Una hierba vale 200 pesos. Bueno, es lo que tengo para darte. Y hay a lo mejor miles de personas que están buscando trabajo y es una posibilidad de comer. Pero vas a tener una casa en tal lugar, un ranchito. Sí, eso sí, solo pueden entrar 2 personas y vos si tenés, sí, pero nosotros somos 5. Bueno, van a tener que arreglarse ahí. Bueno, se enferma el niño. El patrón se va un día y vuelve a los 15 días. No tienen cómo comunicarse porque no hay señal en el lugar donde viven. Vienen enfermo el chico, nadie los lleva, quedan lejos, están alejados de los centros urbanos. Viene y dice, está enfermo, bueno, yo te voy a traer un medicamento. Y siguen estando allí y trabaja el padre, trabaja el hijo, trabaja el más chico, trabaja la madre. El de 12 cuida o el de 6 cuida al de 1 y todos allí y no pueden volver a salir. Eso es trata laboral. Hay un sometimiento, hay una falta de posibilidades de opción, de posibilidades de renunciar, de resistirse a la explotación, como dice los trabajos preparatorios cuando se habla de vulnerabilidad. En cambio, si una persona trabaja en un lugar que se le paga medianamente bien, se le podría pagar, digamos, lo que legalmente está legislado, pero bueno, no es que se le paga mucho menos, no es lo legislado, pero tampoco es irrisorio su paga. No está registrado, por ejemplo, no se le paga la obra social, no se hacen los aportes sociales. Bueno, allí lo que hay es infracción a las leyes laborales, habrá que llamar al Ministerio de Trabajo, a la FIP, denunciarlo para que le hagan los aportes y el día de mañana el trabajador pueda jubilarse, pero lo cierto es que ahí no hay trata laboral. Acá dice, el salario es desproporcionado con relación a horas de trabajo, jornadas laborales que exceden legalmente lo establecido para la actividad, ausencia de condiciones de seguridad e higiene que ponen en riesgo la salud de los trabajadores, se obliga a los trabajadores a vivir o dormir en el lugar de trabajo, duermen en un espacio mayores, niños, mujeres, el empleador aplica descuentos al salario pactado para cubrir gastos de vivienda, comida, transporte, pagos mediante canje que mantengan de rehén al trabajador. Es decir, si yo no te doy ni un peso nunca y te doy solo la hierba, el azúcar, fin de mes, bueno, mire, vine a cobrar, no, pero vos llevaste hierba, azúcar, carne tal día, y el remedio de tu hijo, no, ya no tenés más nada. Los trabajadores reciben amenaza si es que no cumplen con esto, si se enferman y no fueron a trabajar, o les aplican multas. El empleador se queda con la documentación para que ellos no tengan movimiento, o les adeuda meses de salario, o no perciben remuneración alguna. Bueno, todos esos son indicadores de trata laboral porque evidentemente hay un sometimiento, hay una cosificación, hay una denigración humana y sobre todo una situación de dependencia absoluta de aquel que los explota. Es una explotación y no un trabajo irregular, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las víctimas, cuáles son los derechos que tienen. Ya vimos que la trata es un proceso que tiene por fin la explotación, de qué manera puede ser la explotación, que el consentimiento no tiene ningún valor, que las víctimas son vulnerables, son débiles, son necesitadas, no tienen opciones de vida y que deben ser protegidas. Deben ser protegidas desde el primer momento y hasta el final. Y el final es la restitución y la reparación integral, la reinserción social. ¿Cuáles son las garantías de las víctimas que dice la ley 26842 y también lo establece el protocolo de Palermo? Recibir desde el primer momento información sobre los derechos que le asisten en su idioma, recibir asistencia psicológica y médica gratuita,
alojamiento, manutención, alimentación y de higiene personal, capacitación laboral, todo esto de información sobre los derechos, asistencia psicológica, alojamiento y manutención, se dan normalmente en el primer momento, desde que las víctimas son rescatadas al momento en que se producen los procedimientos, ya sea que es una fábrica donde están hacinados, o ya sea un prostíbulo o un departamento privado. Desde el momento que las víctimas son rescatadas, tienen a disposición un abogado que las debe asistir, una psicóloga que también las asiste psicológicamente, deben ser vistas por el médico, debe haber un asistente social que vea sobre la vida de las víctimas, de su familia, si tienen hijos, dónde están, cómo están. Se les debe asegurar que las víctimas, para que las víctimas tengan tranquilidad de que ellas no van a sufrir amenazas, que estén protegidas de los explotadores, pero también sus familias, que muchas veces los explotadores conocen a sus familias, y entonces se les debe asegurar, y las víctimas no tienen tranquilidad cuando son rescatadas, porque tienen miedo que sus hijos, por ejemplo, sufran las represalias del explotador. Entonces hay que darles esa seguridad y esa tranquilidad de que van a estar protegidas. Deben ser asesoradas de cuáles son los derechos durante el juicio y luego del juicio. Los derechos que tienen a recibir todo tipo de información en la causa, como también el derecho que tienen de ser asistidas por abogados, el derecho que tienen de darles alojamiento durante todo ese tiempo, alimentación, salud, el derecho que tienen a presentarse en el expediente como actoras civiles o querellantes para que puedan pedir la reparación de los derechos, es decir, su reparación o sus daños, la reparación de los daños sufridos durante toda la etapa de victimización al final de la causa. Tienen derecho a que si estaban trabajando en un lugar y ellas no tienen dónde vivir y es alejado de sus lugares de origen, se les pueda seguir dando este espacio para que puedan seguir viviendo ahí, a veces hasta seguir de acuerdo a qué negocio se manejaba ahí, si era un taller, supónganse, de máquinas, seguir cosiendo y tal vez poder trabajar en eso mientras tanto para cubrir sus gastos. El Estado debe estar presente. Y luego de esto, tiene otros derechos, que es a partir de que la víctima ya terminó el juicio o durante el proceso, ya que están en proceso del juicio oral, a recibir capacitación laboral, ayuda, que se les dé una beca, que se les mejore su casa, para que puedan comenzar una vida distinta, que le den una alternativa de trabajo diferente. Luego, las víctimas que son de otros países pueden permanecer si deciden en el país o se las puede ayudar a volver a sus hogares. Prestar testimonio en condiciones de protección, esto es muy importante, las víctimas deben sentirse protegidas. Prestar testimonio si dicen que están en condiciones de prestarlo, no ponerlas de frente al explotador, siempre hacerlo en la medida de lo posible mediante cámara Gesell, que son condiciones específicas donde la víctima no tiene un trato directo con el abogado ni con el explotador, no los ve, entonces puede estar tranquila, porque si no es sufrir de nuevo el mismo suplicio que ya vinieron sufriendo. Bueno, ser oída en todas las etapas del proceso, proteger su intimidad, sobre todo, no solo los menores, pero también las mayores, a que, por ejemplo, si se da a conocer o se da alguna información, que los nombres de las víctimas solo estén con poner sus iniciales o no dar sus nombres, ¿no? Reincorporarla o insertarla en el sistema educativo. Bueno, y en caso de víctimas menores, se deben reconocer sus necesidades especiales, ya que no son sujetos en pleno desarrollo de su capacidad de decisión, ¿no? El valor en esto también, ¿qué valor tiene el testimonio de las víctimas? Esto es un poco para pasar ya al momento en que las víctimas son rescatadas y saber que las víctimas muchas veces no se perciben como víctimas. Y dicen, no, yo presté consentimiento, yo quise ir, él me protegía, pero después cuando se hace el proceso de terapia con las psicólogas, se van dando cuenta que en realidad dicen eso porque tienen miedo, porque de entrada no saben quién está al frente, no saben si el juez mañana tal vez dice, no, hablan pavadas, yo le voy a creer al fulano de tal porque encima es un empresario o un político conocido o qué sé yo, alguien conocido que pone dinero para las elecciones o que pone dinero para la iglesia o no sé, hay tantas alternativas posibles en este mundo de corrupción.
Entonces, como las víctimas muchas veces tienen temor, no dicen que se fueron en contra de su voluntad o que estuvieron en contra de su voluntad o que estuvieron siendo explotadas o maltratadas. Pero también muchas veces, como les decía antes, las personas vienen de un mundo de violencias, de abusos desde temprana edad, que fueron expuestas a la prostitución, que no se dan cuenta que pueden estar en mejor situación y que están siendo explotadas justamente en beneficio de que otros se llenen los bolsillos o de que grandes organizaciones puedan lucrar con ellas. Entonces, en un primer momento dicen, no, yo no soy víctima, yo no estoy acá, yo me quiero ir, me están sacando mi trabajo. Bueno, por eso hay que prestarle especial atención al momento de escucharlas, cuando estén en condiciones. Muchas veces las víctimas se contradicen, a veces se olvidan de alguna parte de la historia y eso debe ser muy especialmente tenido en cuenta por el juzgador para no desechar la declaración de las mismas al solo, seguramente a la sola oposición de la defensa del imputado, que va a decir, no, es mentira porque se contradijo. Es posible que se contradigan. Y a veces el testimonio de la víctima como única alternativa puede ser para probar la responsabilidad de los autores, siempre que sea concatenado, siempre que se dé con coherencia y que coincida de alguna manera y lleve un hilo lógico, ¿no? Ya la Corte Interamericana, en el caso de las 2R, creo que fue, posiblemente lo encuentren en la síntesis, pero habló de que la violencia durante la violación no debe ser probada porque la violación siempre significa violencia y la explotación siempre es violencia, pero que también las violaciones generalmente se llevan a cabo en situaciones de intimidad o de alejamiento de todo tipo de testigos. O sea que es probable que haya un solo testimonio. Por eso debe ser tenido en cuenta igual y se le debe dar un valor específico, ¿no? Bueno, las víctimas, esto que ya dije, deben ser llamadas a declarar una sola vez en la medida de lo posible. Por eso se recomienda que se haga en cámara Gesell o que se grabe su declaración o que se notifique previamente al fiscal o al defensor del imputado por si quiere hacer alguna pregunta para que después no haya que llamarla de nuevo a volver a vivir esas situaciones de violencia y que tenga que recordar, porque cada vez que cuenta vuelve a revictimizarse, ¿no? Bueno, acá les dejé una serie de jurisprudencia, de causas o de casos que pasaron por la casación sobre posibles situaciones que se pueden dar en relación al testimonio de la víctima, qué valoración debe haber, qué pasa si no prestó testimonio durante el debate, cuando en el testimonio la víctima se contradice, cuando, bueno, si hay una revictimización, incorporación por lectura, bueno, muchas situaciones y también la prueba del delito, cómo se prueba, ¿no? Después, las víctimas, esto está en el artículo 5 de la ley 26.364, existe una excusa absolutoria, que es que las víctimas no pueden ser recriminadas o sancionadas por delitos que hayan cometido durante el proceso de trata. ¿Por qué? Porque muchas veces les hacen vender drogas o también, por ejemplo, aquellas víctimas que las ayudan a pasar la frontera sin sus documentos o falsifican documentos para poder pasar, no pueden ser sancionadas si esto se llevó a cabo dentro del proceso de trata, de este proceso de captación y traslado para ser explotadas, ¿no? Donde alguien está por detrás para lucrar con ellas. A la víctima no se la va a sancionar por esto. Y otra cuestión que suele ocurrir muy seguidamente, que van a tener algún caso también ahí que les dejo, es que las víctimas comienzan siendo explotadas en la prostitución y después los mismos explotadores, de acuerdo al sometimiento que tengan estas víctimas y a la poca resistencia que tengan, las prefieran a algunas y las tomen para que ellas mismas regenteen a las otras. O las cuiden o las acompañen, no sé, a hacer las compras, o les pague al final de la noche, o anote los pases que van haciendo, o les den la pulsera, o las cuiden en las casas donde son alojadas las víctimas. Y esas víctimas, muchas veces son detenidas junto con el explotador, qué sé yo, hubo casos en los cuales una de las personas
terminó siendo la pareja del explotador y bueno, y también se ocupó de captar a otras mujeres. Pero bueno, ahí lo que dice la jurisprudencia y es lo que se debe hacer es ver si hubo una interrupción de la victimización, es decir, si la víctima vino un día de Paraguay y vino acá como prostituta, vamos a suponer, y fue sometida en cualquier, o en un taller clandestino, o también en la prostitución, durante mucho tiempo, y un día se fue y pasaron muchos años, y volvió y puso una casa de tolerancia, o un prostíbulo, o un taller clandestino, en ese caso será responsable. Ahora, si esa víctima salió del prostíbulo, se fue como pareja del explotador, allí lo ayudó al explotador y también a las víctimas, y es detenida en este contexto, se supone que sigue siendo sometida en ese tiempo. Entonces, rige esta excusa absolutoria o esta cláusula de no punibilidad, de que las víctimas en esos casos no son victimarias, sino que siguen siendo víctimas porque no han salido de ese proceso de sometimiento. Bueno, por último, la restitución de derechos, la reparación integral, la reparación a las víctimas una vez que son rescatadas y se llega al final del juicio, se presenten o no como querellantes, lo pidan o no, se les debe restituir, se les debe dar a las víctimas los bienes que se secuestran en las causas penales, se las debe reparar en los derechos si piden reparación de daños y perjuicios. La primera causa de reparación integral que hubo, de reparación en realidad de daños y perjuicios, fue la causa Montoya, un caso conocido que si lo buscan en internet puede aparecer como Alika Quinan, que hoy es una persona maravillosa que capacita también en cuestiones de trata. Yo he compartido algunos eventos con ella, algunas capacitaciones, y realmente explica desde el lado de adentro qué es lo que nosotros hacemos mal, los operadores jurídicos, los agentes del Estado, qué es lo que no tenemos en cuenta y qué es lo que necesitan en definitiva las víctimas, ¿no? Bueno, ella es la primera que logró que al momento del juicio, además de condenar a los autores de la explotación, se le haya fijado una suma de dinero como reparación a los daños que sufrió. Ustedes van a encontrar también ahí en Cruz Nina, bueno, y esto ya es el final. Hay unos cuantos casos de reparación, están en la síntesis que yo les dejé. Me gustaría que que además de ver la película que yo les dejo ahora, donde ustedes van a darse cuenta de qué manera se lleva adelante la captación muchas veces, el traslado, y cómo se dan de una forma tan natural que a veces es difícil en este mundo donde vivimos si no estamos capacitados de poder darnos cuenta. Pero además me gustaría que vean, y que está muy relacionado a los estereotipos de género y a las cuestiones de prejuicios y de estos sesgos patriarcales o androcéntricos que tenemos culturalmente, para poder darnos cuenta de cómo evaluamos las actitudes de las personas, las declaraciones en situaciones que hayan sufrido de violencia contra las mujeres, ¿no? El caso o la película, una serie, perdón, que está en Netflix que se llama Mentiras. Me gustaría que aquel que le interese la vea para que se den cuenta de qué manera opera nuestra mente. Cómo a medida que vaya transcurriendo la película o la serie, cada uno de ustedes vaya haciendo una lectura de quién tiene razón en el hecho allí y en las posiciones que cada uno de los actores tiene o de las circunstancias que vive cada uno de los que están dentro de la película, y se van a dar cuenta cómo automáticamente nosotros colocamos nuestros prejuicios y nuestros estereotipos antes que darnos cuenta a veces de la realidad. Bueno, yo puse estas cuestiones conflictivas que ustedes pueden tener ya una posición, pueden indagarlas, pueden leer, que es la confusión entre trata de personas y promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena. Hay personas que dicen que se confunde trata y promoción y explotación de la prostitución ajena y que muchas veces no hay trata y que se está penalizando por trata cuando en realidad hay explotación de la prostitución. De todas maneras, como en la nueva ley ambos delitos están penalizados con altas penas de prisión, ya no hay diferencia porque incluso está visto que en la trata con fines de explotación de la prostitución
y la promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena, básicamente se trata de la misma cuestión. Los pasos son prácticamente los mismos. Pero bueno, hay quienes discuten esto, hay quienes siempre ven que hay solamente promoción o facilitación de prostitución y no lo ven como delito, porque hay muchas personas que son reacias también a ver esto como un delito y creen que es o piensan o sostienen que es un intercambio entre personas mayores o un contrato de igual a igual. Bueno, esto fue muy, muy criticado por nuestra Casación Federal de Argentina, ¿no? Por si hay gente de otros países, pero son situaciones conflictivas donde hay posiciones dispares. Luego, la resistencia a visualizar el delito por los patrones culturales, casi parecido a lo que les dije antes, ¿no? Y el valor del consentimiento de la víctima mayor de edad. Y esto de que por qué la víctima mayor estamos diciendo que no consiente si tranquilamente una persona mayor podría decidir prostituirse. Lo que no se, lo que trata de hacerse desde mi posición, que sí la doy, yo estoy en contra de, o estoy a favor, digamos, de que se elimine el consentimiento, porque lo que no hay es una relación de igual a igual y no se recrimina a la persona que se prostituye, porque hay países que sí la penalizan, pero nosotros no recriminamos a la persona que se prostituye. Lo que recriminamos o sancionamos, y se debe sancionar y castigar, es que otro lucre con el sometimiento humano y a costas del cuerpo de otro, de la vida de otro, de la dignidad de otro, ¿no? De eso se trata. Lo último, la valoración del testimonio de la víctima. Bueno, justamente esto de que hablábamos hace un rato, que los patrones socioculturales hacen que muchas veces no le creamos, que tengamos ideas de que la víctima se tiene que vestir de determinada manera, o que tiene que trabajar en determinadas cuestiones, o que si era prostituta no puede ser violada, o que si era una mujer que conocía, no sé, como hubo algún caso por allí, que tuvo a un marido que era violento, y si no se fue y luego la dejó postrada, era culpa de ella porque no se fue antes, ¿no? Entonces no te puedo creer de que él te está violentando si vos también estás peleándote todo el tiempo con él o vos también tenés parte de violencia. Entonces, estas cuestiones que no nos permiten ver la gravedad en sí del delito, es decir, parecería que la violación en sí misma no, para nosotros no es reprochable, o que la muerte en sí misma no es reprochable, ya que si una prostituta es violada, puede ser violada, total es prostituta. O si alguien muere, bueno, no importa si vos también te peleaste, ¿no? Bueno, esto también es algo para que ustedes lo vean. La penalización del cliente como partícipe necesario o coautor. Esta es otra cuestión muy discutida también, justamente porque cuando hablamos de explotación, cuando hablamos de explotación de las personas, o la finalidad que tiene el autor, y cuando esta explotación se lleva adelante, justamente aquel que puede hacerlo es el que explota también, el que paga para someter. Entonces, el que paga para someter definitivamente está colaborando en la explotación o está colaborando en que el delito se lleve adelante. Por lo tanto, debería ser un partícipe y debería ser penalizado también, ¿no? Bueno, esto obviamente no se puede lograr de ninguna manera hoy por hoy que esto se lleve adelante, se sancione ninguna ley, porque obviamente hay miles de personas que consumen prostitución y que pagan para ello. Así que bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Hablé mucho, no sé si quedó alguien del otro lado, se fueron todos. Si alguien todavía queda y alguna inquietud tienen, yo los escucho. Hola, Suni, acá estamos. ¿Están todavía? Estamos. Inclusive están comentando en el chat del costado, si lo podés ver, sobre la película, que gente que la vio y otros que hablan de otras también, que se llaman Crímenes de Familia, que es Argentina y está basada en un hecho real de abuso sexual. Sí, yo también vi esa película. No sé, Suni se fue. Bueno, ahora vamos a
Ahí estamos de vuelta. Sí, perdón, me desconecté. Bueno, que dejábamos abierto el chat por si alguien quería hacer alguna pregunta antes de ver la película que vamos a poner. La verdad que lo que estoy leyendo acá, toda la gente que felicitaciones y que está muy interesante la charla. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierto para que conteste la doctora. Y si no, pasamos a ver el video y queda subido a la plataforma el material que presentó la doctora Nirenperger, el Power, la película y además unas preguntitas que habías explicado, Suni, que era como que estaban las preguntas y las respuestas. Era Sí, algo la así, voy ¿no? a subir, no están subidas todavía, las voy a subir No, no, después, al final, al final. que va a ser una especie de multiple choice para que ellos hagan, a ver si entendieron el tema de la trata, para aquel que va a ser algo bien simple, para el que le interese hacerlo, que me parece que por ahí es importante para que ellos mismos se auto Evalúen. evalúen, digamos, ¿no? Sí, luego de ver la película, sobre todo, porque me parece que, bueno, aquel que no la vio les puede resultar, si algo no entendieron o si tal vez no entendieron nada de lo que expliqué, en la película van a entender un poquito más el proceso. No, acá en los comentarios hay gente que dice excelente la exposición, las pautas sobre perspectiva de género en la evolución de pruebas, excelente. También hay una preguntita que veo de Karina que dice qué papel cumplen hoy las redes sociales para la captación de las víctimas. Bueno. Sí, mucho, mucho, incluso en la etapa de pandemia esto se vio agravado rotundamente y hubieron bueno, algunas investigaciones en las que participó Protect, que es la Procuraduría contra la Trata y la Explotación en Buenos Aires, donde se pudo de alguna manera llegar a alguna línea, digamos, se mandaban celulares directamente a las personas, le aparecía un chat en cualquier lado y le decían, bueno, a partir de ahora te vas a comunicar, te veo en tal lugar y te vas a comunicar a través de un determinado celular y solamente con ese celular se comunicaban, digamos, no podían utilizar otros y así es como quedaban todos en una red determinada. Bueno, la captación vía las redes es muy simple y muy fácil porque hoy las redes gobiernan nuestras vidas y sobre todo en los niños y en las niñas y adolescentes son los que más tiempo están frente a las cámaras o dentro de las redes intercambiando y cualquiera puede contar o puede mentir sobre su edad, sobre su finalidad y es así como se aprovechan de estas situaciones, ¿no? De decirle, bueno, mira, nos vemos en tal lugar, me encantaría conocerte, tengo, no sé, 18 años y a lo mejor después llegan y es una persona mayor o comienza a tomar la confianza de la víctima, decir, mira, yo vivo acá en Buenos Aires, estaría buenísimo que vengas a visitarme o en tal lugar. Y es como logran entrar en la vida de las jóvenes para poder captarlas y bueno, luego es tarde, ¿no? Pero claro, el mundo globalizado y la evolución en las comunicaciones, a la vez que fue un gran avance para el desarrollo, porque abrió fronteras para que nosotros podamos tener acceso a todas las riquezas del mundo, también colocó en mayor vulnerabilidad a los vulnerables, ¿no? Porque justamente hay mayor posibilidad, menos control, mayor posibilidad de captación y de aprovecharse de las personas que por ahí no toman los recaudos necesarios o ni siquiera pueden, no tienen las herramientas para ello, ¿no? Una preguntita sobre qué pena se le otorga a los explotadores. Bueno, hay distintas penalidades, pero la pena más o menos es hasta 15 años, de acuerdo a si es agravado o no, digamos, si es trata agravada. Hay una escala, pero parte de 4 años hasta 15 o más. Bueno, después acá hay un comentario que hay varias películas donde incluso los mismos padres se entregan a sus propios hijos o hijas para tener unos pesos en sus manos. Sí, también es una realidad, ¿no es cierto? Sí, es lo que contaba hoy
se da mucho en los lugares de máxima necesidad, mucho en Latinoamérica, pero también en las zonas africanas, del norte asiático también, donde la necesidad tiene cara de hereje, como dice el dicho, y la verdad es que están muy expuestos, muy expuestos. ¿Hay alguna regulación respecto a las redes sociales relacionada con el tema de trata? ¿Regulación legal? No, solamente están los delitos cibernéticos, digamos, que justamente cualquier delito que se realice por un medio de Internet se encuentra agravado, digamos, por eso, pero no más. Bueno, perfecto. Yo creo que De entonces... todas maneras, perdón, Sí, de todas sí, sí. maneras, la captación puede hacerse de cualquier modo, ya sea a través de una red social, obviamente también es una captación, así que estaría dentro del proceso de trata. Exactamente. Bueno, creo que son comentarios los que hay sobre otras películas y de lo excelente exposición, así que podríamos ver el video para quedar después entonces, dar por finalizada la clase de hoy y bueno, y el trabajito que quedará para hacer durante la semana hasta la próxima clase del martes que viene. Así que Bueno, podemos... muchas gracias a todos por escuchar. Fue largo, la verdad que yo, tengo una gata que me está mordiendo los pies. Yo, a ver, algo me está queriendo decir. Lo que digo es que ¿Me podés poner acá para darle la despedida? ¿O se fue? ¿me ven a mí? Ahí está, ahí está. No, Perfecto. lo que decía doctora, es que no, bueno, que tal vez le haya sido bastante larga la clase, que a veces yo tenía miedo de que las personas no estén expectantes todo el tiempo, porque es mucho tiempo y hay muchos elementos para captar o aprender, ¿no? Pero la verdad es que agradezco muchísimo a los que hayan quedado hasta este momento y espero que hayan entendido y cualquier cosa, no sé, si ustedes tienen ahí un chat que les hagan llegar los comentarios, digo, más que comentarios, si tienen alguna inquietud para que yo pueda darles una devolución, tal vez a través de la plataforma o de algún modo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Yo les dejo la película y me retiro y espero que, bueno, que la clase les haya sido de utilidad y sobre todo que sirva como disparador para empezar a investigar y analizar un poco el delito que la verdad es terrible y que no es suficiente con la ley. Eso tienen que saber y tienen que tenerlo claro. Sancionar una ley es una de las pautas y una de las herramientas que tenemos o de las obligaciones del Estado. Pero por sobre todo hay que eliminar un montón de factores que hacen que la trata sea posible y que se sostenga. Se deben crear condiciones socioeconómicas, se deben respetar los pactos civiles y económicos y culturales para que las personas tengan acceso a proyectos de vida posible, que no sea la denigración, eliminar la corrupción y también, obviamente, a las víctimas a quienes hemos llegado a rescatar, empoderarlas, poder empoderar a las mujeres, terminar con la discriminación y la desigualdad estructural existente en relación a las mujeres, que las coloca en una situación de desigualdad permanente y de violencia contra ellas y hacen que puedan ser fácilmente objeto de cualquier tipo de situaciones violentas o de explotación, ¿no? Porque el desempoderamiento es justamente el común denominador en la trata de personas. Y bueno, la verdad que sí, doctora, con estas clases uno está visibilizando las violencias, en este caso a través de la trata de personas, y esta información y conocimiento es lo que sirve para que podamos desterrar estas conductas. Así que, bueno, muy agradecida, excelente la clase, la exposición, gracias por toda la información que nos ha dado, por todo lo que realmente creo que le ha sido útil a todos, porque siempre... es importante conocer y saber también lo que está pasando a nivel local, a nivel nacional, en nuestro país. Así que le agradecemos muchísimo, doctora. Y bueno, quedamos con el video y con las próximas preguntitas que vamos a tener para contestar.
y gracias a todas y todos por estar y por continuar en estas clases. Gracias a usted también. Adiós. Gracias a todos y todas.